Buenos días, hermanos, bienvenidos nuevamente a un día más de congregarnos a través de este medio. Les invito a que podamos orar, dar gracias a Dios por darnos esta oportunidad de poder congregarnos nuevamente. Así que les voy a pedir por favor que donde están puedan inclinar su rostro y vamos a comenzar nuestro estudio en esta mañana orando a Dios. Gracias te damos, Señor, esta mañana por darnos, Señor, la oportunidad de poder congregarnos un día más, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad y amor, Señor. Nos encomendamos a ti esta mañana y te pedimos, Dios, que nos perdones de nuestros pecados, de nuestras faltas. Oramos, Señor, para que seas tú, Señor, tomando control de nuestras vidas, enseñándonos e instruyéndonos, Señor. Perdónanos de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, Señor. Enséñanos, Dios, a vivir conforme a tu voluntad, Dios. Enséñanos, Señor, esta mañana, instrúyenos a través de tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Oramos, Padre, para que seas tú, Señor, guiándonos y fortaleciéndonos, Señor, en este tiempo difícil el cual estamos viviendo como país, Señor. Oramos por aquellos hermanos, Señor, que están padeciendo enfermedades, por aquellas personas más bien, Señor, que están en estado crítico, Señor. Yo te quiero presentar, Señor, de manera especial al pastor Bernardo Sáez, Señor, por su situación difícil que está viviendo en este minuto, Padre. Oramos, Dios, que tu mano sea sobre su vida en esta mañana, Señor, y seas tú, Señor, tomando control de su vida, Señor, y oramos por su esposa, por sus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, que le des fortaleza al pastor en esta mañana y seas tú, Señor, hablando a su corazón, manifestándote a su vida, Señor. Te pido también, Señor, por la familia Morales Díaz, Señor, por la pérdida, Señor, de su padre, Señor, el pastor Lorenzo Morales, Señor. Te pido, Señor, por la familia más bien, Señor, que tú pongas consuelo en sus corazones y en sus vidas, Señor. Nos presentamos a ti esta mañana y pedimos, Dios, que nos enseñes a través de tu palabra. Así es que te ruego, Dios, que abra nuestra mente, nuestro corazón, para recibir la instrucción y enseñanza de tu palabra. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a ir de inmediato a la enseñanza. Les voy a pedir, por favor, que puedan abrir sus Biblias en el libro de Jueces, en el capítulo 1. Estamos estudiando este libro, o más bien hoy comenzamos a estudiar el capítulo 1 porque el domingo pasado nosotros vimos la introducción de lo que trata este libro. Así que yo les invito esta mañana a que pueda abrir su Biblia y mirar de manera inmediata entonces lo que trata este libro a partir del capítulo 1. Una breve introducción. Toda la generación de Josué que, que llegó con él, o más bien que Josué los introdujo en la tierra prometida, toda esa generación murió junto con Josué. Y la Biblia dice que se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni tampoco conocía sus mandamientos. Así que, a pesar de este desconocimiento de Dios, de esta nueva generación que no conocía a Dios, a pesar de eso, cuando ellos entraron a la tierra prometida, ya Josué había muerto, no había líder, por lo tanto, a pesar de eso, el capítulo 1 dice que ellos ganaron las primeras batallas. Ellos comenzaron a ganar las primeras batallas. Y vamos a mirar que poco a poco, a pesar de que ellos comenzaron a ganar las primeras batallas, no entendieron, no conocieron a Dios como dice la Escritura. Y poco a poco Israel comenzó a desobedecer a Dios, es decir, ellos no expulsaron a los cananeos que vivían en la tierra, siendo que Dios les había dicho en sus mandamientos que cuando ellos llegaran a la tierra prometida, ellos tenían que eliminar, dice, tenían que eliminar a los que estaban ahí, que era una generación de cananeos perversa, maligna, sin temor de Dios, idólatra, pagana. Entonces Dios les había dicho que ellos debían eliminar completamente a estas tribus o a estos habitantes de esta tierra.
Sin embargo, lo que hace Israel no derriba a estos, no destruye a estos enemigos, no destruye a los cananeos, sino que los domina y al dominarlos les pide tributo, les conserva la vida y les pide tributo. Y eso fue peor, fue terrible, porque a partir de que ellos desobedecen los mandamientos de Dios, se creen más justos que Dios, pero eso al final les pasa la cuenta. Miremos por favor, quiero que podamos nosotros guardar en nuestra mente el mandamiento absoluto que Dios le dio a Israel en Deuteronomio, en el capítulo 7, en el versículo 1, dice así, mandamiento de Dios, dice así, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Tome nota, por favor, dice, y las hayas derrotado. Tome nota de esto, dice, las destruirás del todo. No dice aquí que tenían que cobrarle tributo, dice, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. ¿Cuál era entonces el mandamiento de Dios? Derrotar las ciudades, eliminar las ciudades, no hacer con ellas alianza y no tener de ellas misericordia. Eliminarlas, sacarlas de la faz de la tierra. Pero lamentablemente Israel desobedece el mandamiento de Dios, lo que le provoca grandes aflicciones, porque Israel lo que hace es cobrar tributo, pero lo que Israel también hace es convivir. Lo que Israel hace más adelante, alianza con estas naciones. Fue peor porque estas naciones influencian a Israel, alejándolo completamente de Dios, llevando a Israel al paganismo, a la idolatría y alejándolo completamente de Dios. Entonces, miremos entonces, volvamos a Jueces capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice así, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. En primer lugar, nosotros podemos observar en estos dos versículos que el pueblo de Israel, al no tener un líder que los guiara, porque ya Josué había muerto, como dice aquí, posiblemente Israel haya seguido el buen ejemplo de su líder, de depender de Dios en esta nueva etapa en sus vidas. Así que, ¿qué hacen ellos? Consultan a Dios, siguiendo el buen ejemplo que su líder anterior les había dejado. Consultan a Dios acerca y le preguntan a Dios una pregunta específica, ¿quién de ellos debía subir y pelear contra los cananeos para conquistar las tierras? Ya que el pueblo de Israel hace esto, posiblemente ya el pueblo de Israel se había establecido, entonces el pueblo de Israel estaba ganando terreno y estaba ya estrecho, Israel ya estaba estrecho, estaban un poco hacinados, estaban estrechos. Entonces, en base a esta necesidad entonces que Israel pregunta a Dios y dice, Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tribu primero va a comenzar a pelear para conquistar las tierras? Ahora, Dios inmediatamente no demora en responder, Dios inmediatamente les responde y les responde de acuerdo a su pregunta y les dice, Judá va a ser la primera tribu. No sabemos las razones que Dios tuvo para designar a esta tribu de Judá, lo que sí nosotros podemos observar que Judá al parecer se sintió incapaz de pelear solo, por eso involucra inmediatamente, dice el versículo 2, involucra inmediatamente a la tribu de Simeón, dice. Así que nosotros vemos aquí al pueblo de Israel que al consultar a Dios como nación y recibir la dirección de Dios de lo que ellos debían hacer y qué tribu debía ir y pelear y conquistar, nos dice claramente aquí, nos muestra de que Dios estaba dispuesto a guiar a la nación.
Dios estaba dispuesto a guiar a la nación. Pero por esa vía, por ese medio, ¿cuál? De consultar a Jehová, de depender de Dios. Y Jehová, dice, entregó la tierra en sus manos. Pero aquí en estos primeros versículos vemos inmediatamente la muestra de Dios, el deseo que tenía Dios de poder guiar a Israel si Israel dependía de él. Así que sigamos leyendo en Jueces capítulo 1, versículo 3, dice así: y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adonibesec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá de Jerusalén, y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Observamos aquí en estos versículos siguientes, del versículo 3 al versículo 10, que luego de consultar a Jehová y luego de recibir la respuesta de Dios, Dios inmediatamente en este plan de oración, de dependencia de Dios, de pedir a Dios, inmediatamente Judá siente la necesidad de poder unirse a la tribu de Simeón y juntos conquistar e ir obteniendo esta victoria y derrotando de esta manera al enemigo. Pero sin embargo nosotros miramos aquí claramente que ellos desobedecen porque ellos no eliminaron al enemigo como habíamos visto anteriormente en el mandamiento que Dios les dio en Deuteronomio 7. No eliminan ellos al enemigo, sino que los toman prisioneros, dice, y cortan sus pulgares, dice, cortan los pulgares de sus manos y de sus pies. Ahí ya nosotros vemos que esta era una práctica común de la época para humillar al enemigo. Esta era una práctica muy común, entonces ya Judá y Simeón, ambas tribus de Israel, ya están adoptando sutilmente ciertas prácticas que no eran propiamente tal. Dios les había dicho que los eliminaran, que no los tomaran prisioneros, que no les cortaran los pulgares de sus manos y de sus pies, pero sin embargo ellos sutilmente comienzan a mezclar costumbres que eran netamente de la época y no mandamiento de Dios. Así que la razón de por qué estos cortaban pulgares de sus manos y de sus pies era para que ellos no escaparan, ni tampoco ellos tomaran la espada para rebelarse. Es decir, que estos hombres hacían esta práctica para hacer una persona inútil. Los inutilizaban de esta manera. De hecho, dice un poco la historia que estos hombres muchas veces para no ir a la guerra se cortaban sus pulgares, dice. Los padres que no querían que sus hijos mayores o sus hijos fueran a la guerra, lo que hacían era cortaban sus pulgares porque los hacía personas inútiles. Entonces esta era una práctica de la época, no era mandamiento de Dios. Ahora, aquí nosotros vemos un detalle interesante de que este rey Adonibesec, como es su nombre acá, llega cuando él está prisionero y le cortan sus pulgares, dice, de sus pies y de sus manos. Este rey, según toma el registro aquí el escritor, tomó conciencia, dice, este rey reflexiona. Qué interesante es la reflexión que hace este rey.
Porque este rey dice, 70 reyes, dice, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, dice, recogían las migajas debajo de mi mesa, dice. O sea, imagínate, este rey había tenido a su haber, o había conquistado, o había dominado, o había humillado, o había inutilizado 70 reyes que comían debajo de su mesa, dice, las migajas que caían de su mesa. Y la reflexión es la siguiente, la reflexión es, como yo hice, así me ha pagado Dios. Mira, la conciencia de este rey, se supone que este rey no conocía a Dios o no tenía conciencia o qué sé yo, era un rey pagano, idólatra. Pero fíjate aquí qué interesante la reflexión que hace. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Es decir, que este rey pagano, idólatra, inútil, humillado aquí, que después muere, tiene más conciencia que los propios hebreos de Dios. Tiene más conciencia que los propios hebreos, que los propios israelitas de Dios, porque reconoce el poder de Dios. Su conciencia así le habla a su corazón y su conciencia le dice aquí a este hombre en sentido, le da sentido de lo que era justo. La Biblia dice lo que el hombre siembra, eso cosecha. Eso es lo que está diciendo este hombre. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Este hombre dice, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y esta es una ley absoluta que Dios lo enseña aquí. Entonces nosotros miramos aquí claramente dos principios absolutos que Dios parte enseñándonos aquí. Número uno, consultar a Dios en todas las cosas que nosotros debemos hacer significa involucrar a Dios en nuestras vidas, es obedecer a sus mandamientos y es confiar en Él. Consultar entonces a Dios en todas las cosas que debemos hacer significa involucrarlo en mi vida, involucrarlo en mis cosas, consultar a Él, obedecer a sus mandamientos y confiar en Él. Número dos, también nosotros miramos y vemos aquí que considerar que todo lo que hacemos en esta vida lo vamos a cosechar, sea bueno, sea malo, es una ley que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que muy bien el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces, volviendo al punto aquí, Judá y Simeón, ellos conquistan la ciudad de Hebrón, conquistan los terrenos que Dios les había dado. Y aquí nosotros vemos también que hay otro detalle importante. Menciona aquí el escritor, dice aquí que en el versículo 9, después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron, y note usted otro detalle interesante aquí, e hirieron, dice, a Sesai, a Aimán y a Talmai. ¿Quiénes son estos personajes? Estos personajes en donde el escritor quiso registrar sus nombres porque estos personajes eran los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes temerarios e indestructibles. ¿Se acuerda usted la escena de David y Goliat? Pues Goliat también era descendiente o hijo de Anac, gigantes que había en la tierra. Entonces estos gigantes eran impresionantes, eran temerarios, eran indestructibles, infundían miedo, sin embargo los destruyeron. Sin embargo, dice Judá y Simeón, quienes descienden y pelean y luchan, dice, derriban a estos hombres, lo que nos revela aquí un tercer principio, lo que nos enseña aquí el Señor, un tercer principio fundamental que nosotros debemos considerar, que la dependencia de Dios, la obediencia a los mandamientos de Dios, no solo provoca unidad y compañerismo, sino que también destruye fortalezas que nos impide avanzar. Porque estos tres gigantes que derrotaron Judá y Simeón en su batalla después de haber consultado a Dios, después de haberse unido entre ellos para luchar, derriban fortalezas.
Estos tres gigantes representan entonces el obstáculo, las fortalezas que muchas veces están frente a nosotros. Pero si Dios es con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Importante detalle, importante principio que nosotros debemos considerar aquí. Sigamos leyendo. Jueces capítulo 1, versículo 11. Continúa aquí enseñando lo siguiente. Versículo 11 dice: de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefed, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Aquí aparece Caleb, uno de los 12 espías que envió Moisés antes de conquistar la tierra prometida. Les voy a poner en contexto. Antes que Moisés y toda su gente entrara a la tierra prometida, Moisés envía 12 espías a que pudieran ellos mirar y ver la tierra de Jericó, de Canaán. De esos 12 espías, 10 espías vuelven muy derrotados, muy pesimistas, muy desanimados. En cambio, 2 de estos 12 espías, que eran Josué y Caleb, dicen: nosotros podemos. Dijo Dios que nosotros íbamos a conquistar, nosotros podemos ganarlo, nosotros podemos contra ellos, pues sabemos en qué termina la historia. Los 10 espías con todo el pueblo de Israel querían eliminar y querían apedrear a Josué y Caleb. Sin embargo, nosotros vemos que de toda la generación de israelitas, incluyendo a su líder Moisés, no entraron en la tierra prometida. Los que verdaderamente realmente entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Después de 40 años pasó toda esa generación, excepto Josué y Caleb. Y aquí vemos a Caleb, quien está conquistando. Ya ahora Caleb, aquí a estas alturas del libro de Jueces, ya está muy anciano. Pero fíjate, él, anciano y todo, su fe, su confianza está puesta en Dios, y aquí este anciano, hay algo que nosotros debemos destacar: sigue desafiando a los jóvenes a salir a la batalla. Ahora, aquí Caleb nosotros lo vemos no solo como un guerrero, sino que aquí Caleb lo vemos como un padre preocupado totalmente por la juventud que estaba a su cargo, tal vez por la juventud de Israel, pero también vemos un padre preocupado por el futuro, en este caso puntual el futuro de su hija. En su mente aquí está su hija, quien él ve que su hija está en edad de casarse. Así que él, como padre, él quiere que su hija se case con un guerrero, con una persona optimista, con una persona luchadora, con una persona trabajadora, con una persona responsable. Eso es lo que está en la mente posiblemente aquí de Caleb como padre. Él quiere que su hija se case con una persona, en este caso, con un guerrero, con alguien que no tenga miedo a los desafíos y a las batallas. Así que Caleb quiere estar seguro que su hija va a quedar en manos de un protector, de un guerrero, de un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué hace Caleb aquí? Caleb dice: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, no solo la atacare, sino que la tomare, la conquista, dice: yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Ahora, la actitud que tiene Caleb aquí representa la actitud que todo padre con sus hijos debe tener. Más bien, la actitud de Caleb aquí es una amonestación para los padres, especialmente, y me incluyo, los padres que tenemos hijas. Porque aquí nos amonesta a los padres que tenemos hijas e hijos también. En el caso puntual de los que tenemos hijas, es qué tipo de esposo queremos para nuestras hijas.
Esa es la primera amonestación. ¿Qué tipo de esposos nosotros queremos para nuestras hijas? Así que aquí nosotros vemos que aparece un joven llamado Otoniel. Dice, versículo 13, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. O sea, se supone entonces que este Otoniel aceptó el desafío, conquista esta ciudad, y Otoniel, vamos a mirar que fue el primer juez que Dios levantó para dirigir Israel. Así que nosotros miramos que este hombre, este joven acepta el desafío, porque este hombre luchó, porque este hombre conquistó y porque este hombre obviamente se quedó con la hija de Caleb. Ahora, ellos van a formar su hogar según lo que dice aquí, el versículo dice, y cuando ella se iba, versículo 14, y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. O sea, Otoniel y Axa van a formar su hogar, van a formar su matrimonio y ellos obtienen el terreno del Negev, que es un terreno desértico. Y también aquí nosotros vemos que Otoniel, un hombre que también inmediatamente se proyecta y quiere tener a su familia en un buen lugar, por lo tanto Otoniel se proyecta y Otoniel quiere lo mejor también para su familia o la familia que él va a formar, se proyecta en el futuro. Es una persona muy inteligente, por lo tanto le dice a su esposa que hable con su padre, y inteligentemente le pida aquí estas fuentes de aguas para poder subsistir, porque el agua era muy preciada en aquella época. Pero aquí vemos otro detalle interesante, la actitud de Axa, la actitud de la hija de Caleb. Mira, fíjate aquí en este detalle, por favor, versículo 14. Cuando ella se iba con él, es decir, con Otoniel, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella, y aquí está la actitud, pon atención, dice, y ella se bajó del asno. Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev. En primer lugar, aquí nosotros vemos este detalle interesante. La honra, el respeto, el cariño, más bien el respeto en humildad que Axa, la hija de Caleb, le tiene a su padre. ¿En qué sentido? Debemos nosotros situarnos en la cultura antigua y se baja, dice, del asno, dice, donde ella iba montada, se baja del asno, se dirige donde su padre. Eso es una actitud de sumisión, eso es una actitud de respeto, eso es una actitud de honra de la hija a su padre, lo que indica, conociendo un poco ya más, lo que indica que Caleb, aparte de ser un guerrero, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que creía en Dios, no descuidó su familia porque Caleb enseñó a su familia, específicamente a sus hijos, los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen. Y un punto importante de honra es la humildad y el respeto que Axa tiene a su padre. Y aquí en esta actitud, no solo de palabras, sino en actitud, porque Axa, el hecho de que ella se baje del asno, dice, se dirija donde su padre, eso es una actitud de respeto, eso es una actitud de honra. Otro detalle interesante que vemos aquí es que obviamente el padre Caleb, preocupado, le dice, ¿qué tienes, hija? ¿Qué tienes, hija? Y mira cómo Axa se dirige a su padre, versículo 15. Ella entonces le respondió. Primero, espera que su padre le pregunte y segundo, ella, un acto de respeto y sumisión, insisto en esto, de humildad, de honra a su padre, le responde y le dice, concédeme un don. Le hace una petición, concédeme un don.
puesto que me has dado la tierra del Negev. Cuando dice puesto que me has dado la tierra del Negev, ¿sabe lo que está diciendo ella? En otras palabras, está agradeciendo a su padre la consideración y el regalo que su padre le ha dado. Puesto que me has dado la tierra del Negev. Esto es un agradecimiento. Esto es un agradecimiento. Dame también las fuentes, y ahí le da la petición. ¿Y qué hace el padre? Accede a esta petición con abundancia. No solo le da una parte, una porción de tierra donde estaban las aguas, sino que le da más de lo que ella pedía. Y aquí veo otro principio fundamental. Número uno, lo que vemos aquí como principio fundamental es la obediencia que Caleb tenía hacia Dios, enseñando a sus hijos los mandamientos de Dios. Sus hijos mayores, sus hijos en edad de casarse, sus hijos en edad ya de poder contraer matrimonio, a formar sus familias, pero no pierden el respeto a su padre. No pierden el respeto a su padre. Lo honran, lo respetan, se someten. Son agradecidos. Y ese es otro punto importante que yo veo aquí en esta hija, agradecida de su padre, de lo que su padre ha dado. Entre paréntesis, hoy día lo que nosotros no vemos comúnmente en la relación de hijos hacia padres es la falta de respeto, la deshonra hacia ellos, y muchas veces también son mal agradecidos con sus padres. Son muy mal agradecidos con sus padres. Y estoy hablando no solo en el contexto mundano. Yo no me voy a referir al contexto mundano, me voy a referir al contexto, se supone, cristiano. Pero esta es una consecuencia de que los hijos responden de esta manera, irrespetuoso, falta de respeto a los padres, deshonra a los padres, falta de sometimiento a los padres, mal agradecido con los padres, por una razón muy simple, porque los padres han tenido la culpa. Porque los padres han tenido la culpa, porque los padres no han sido consecuentes, porque los padres solamente en su mayoría han sido cristianos, solo de nombre y no de actitud, porque el cristianismo es una forma de vida, es un estilo de vida, no es una religión. Por ejemplo, yo los voy a desafiar a todos los padres aquí que tienen hijos. ¿Sabes tú claramente, como mirando aquí el ejemplo de Caleb, qué tipo de esposo quieres tú para tu hija? ¿Qué tipo de esposo tú quieres para tu hija? Caleb aquí fue un padre que se preocupaba de sus hijos. Caleb fue un padre que tenía temor de Dios. Caleb fue un padre que se preocupaba no solo de sus hijos, no solo llegó ahí, sino que también se preocupaba del futuro de sus hijos. Por eso inteligentemente motiva y desafía a los jóvenes de la época para luchar por su objetivo. Número 3, Caleb concede la petición de su hija. No solo lo que pide, sino le da de más en abundancia. Cumpliéndose así el mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y te vaya bien en todo. Entonces, la enseñanza para nosotros como padre, antes de pasar al siguiente punto, la enseñanza, el principio que nosotros tenemos aquí como padre, enseñamos a nuestros hijos los mandamientos y el temor de Dios, no solamente en teoría, sino en práctica. Les enseñamos a nuestros hijos el temor de Dios. Número 2, nos preocupamos por las amistades que nuestros hijos tienen. Nosotros los que tenemos hijos ya en edad de casarse, nos preocupamos del novio o la novia o del pololo, aunque no se usa eso. Voy a hablar solamente de lo que dice la Escritura del novio o la novia que tiene tal o cual persona, que tiene mi hija, que tiene mi hijo. Me preocupo si es una persona responsable, si es una persona que trata bien, que honra a sus padres, a sus propios padres, si los honra, si los respeta, si se somete. Me preocupo si el pololo o la polola o el novio o la novia de mi hija, de mi hijo, es un vago, es un irresponsable, es una persona que no tiene metas, no tiene objetivos claros en su mente, en su corazón, en su vida. Ese es el principio que me está enseñando la Escritura aquí, que yo debo tener, porque así nosotros vamos a evitar fracasos matrimoniales. Fracasos matrimoniales. Es triste ver hoy día parejas, es triste ver hoy día jóvenes. Yo he visto en mi tiempo de pastor, que he visto durante estos 30 años,
que hemos tenido de ministerio, hemos visto terribles tragedias en donde jóvenes llegan o jovencitas llegan, están participando en la iglesia, en los ministerios activamente, conocieron a tal persona, anduvieron un tiempo, se enamoraron, recibieron las charlas, se casaron y estuvieron un tiempo y después nunca más se vieron, y hoy día puedo ver fracasos en sus matrimonios. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque los padres no han sido diligentes, porque los padres no han sido preocupados, porque los padres no les preocupa, no se preocupan de sus hijos, enseñarles los mandamientos a sus hijos. Y me estoy refiriendo a padres cristianos, que se supone que son cristianos. Entonces debemos tener precaución en esto, cuidado en esto, recibir la amonestación que Dios nos da aquí, que preocuparnos por las amistades de nuestros hijos, preocuparnos por ellos. Y número 3, ¿concedemos todo lo que nuestros hijos nos piden sin mirar si están bien o mal sus peticiones? Conozco padres y hay padres que le conceden todo lo que los hijos piden, no importa lo que sea, con tal de que ese padre quede tranquilo y quede satisfecho que ha hecho su labor como padre, entre comillas, dándole a sus hijos todo lo que ellos piden sin filtrarlo, sin mirar lo que ellos piden, sino al concederle todo, al darle todo. Eso es malo también, es muy malo, es muy malo. Porque no todo lo que tú le das a tu hijo es bueno para él. Pero hay padres que no conocen a sus hijos. Por eso los hijos después en edad adulta deshonran a sus padres. No se someten a sus padres. Pues aquí vemos un principio para que los padres podamos volver al camino, que enseñar a nuestros hijos, preocuparnos de nuestros hijos, si están velando, si están orando, con quién se junta, con quién habla, con quién está teniendo amistad, dónde nos proyectamos y ver dónde va a ir en el futuro esa amistad. Es importante. Para eso debemos depender de Dios, como Caleb. Caleb dependió de Dios, Caleb confiaba en Dios, Caleb creía en Dios. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver en Caleb, volviendo al punto, no solo un líder de Dios, no solo un hombre que conquistó pueblos, sino que vemos en Caleb un padre ejemplar que se preocupó que sus hijos honraran a Dios. Y también se preocupó del futuro de sus hijos, con quien sus hijos se iban a unir en matrimonio y que sus hijos, con su esposo en este caso, siguieran honrando a Dios. Gran desafío para nosotros como padres. ¿Qué? Que nuestros hijos honren a Dios, que nuestros hijos amen a Dios, nos honren a nosotros. Para eso tenemos que enseñarle, y no de una manera teórica, sino en la práctica. En la práctica. Es muy importante que nosotros podamos considerar este principio fundamental, porque así nosotros vamos a ver, después vamos a cosechar hijos que aman a Dios, hijos que van a desarrollar, hijos que van a inteligentemente y con sabiduría de Dios van a formar sus propios matrimonios, en donde ambos van a servir a Dios y la familia se va a unir y la familia se va a agrandar para servir juntos a Dios, como dijo también Josué. ¿Cuáles fueron las palabras de Josué? Cuando Josué antes de morir le dice al pueblo, le dice a esta nueva generación que no conocía a Dios, Josué le dice textualmente a la generación de israelitas que poseyeron la tierra, escojan ustedes a quién van a servir. Pero Josué hizo una decisión en su casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión que tú tienes que hacer en tu casa. Esa es la decisión que tú tienes que hacer con Dios. Escojan bien, refiriéndose a las amistades que hay afuera, a los familiares que no conocen a Dios, a los creyentes que son falsos, que son hipócritas y que vienen más bien a minar la relación personal con Dios en las familias. Usted va a hacer una decisión como hombre. Usted va a hacer la siguiente decisión como padre. Porque usted va a tener que responder delante de Dios por lo que Dios le ha dado. Va a tener que hacer la siguiente decisión, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Sigamos leyendo. Jueces capítulo 1, versículo 16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en el Negev, cerca de Arad. Y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron y pusieron por nombre la ciudad de Orma.
Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón y con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá. Fíjese esto, por favor. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. ¿Quién? Caleb arrojó a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Dos cosas importantes nosotros miramos y vemos aquí, que Judá y Simeón arrasaron, dice, arrasaron y expulsaron algunos y derrotaron, dice, a los cananeos que habitaban en la ciudad de Cefat, asolaron esa ciudad, dice, y pusieron a esa ciudad un nuevo nombre, dice. Y así sucesivamente. Jehová estaba con Judá. Por eso les decía que pusieran atención en esto, versículo 19. Jehová estaba con Judá. Y Judá, con la fuerza de Dios y el poder de Dios y la compañía de Dios, arrojó a los de las montañas. Pero fíjate aquí qué curioso. Dice, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. O sea, en palabras más simples, Judá no pudo discernir que Dios estaba con él porque Judá se dejó amedrentar por lo que vio. ¿Qué vio Judá cuando entró a este lugar o miró a este lugar de lejos? Vio tremenda poderío militar, por decirlo de alguna manera. Vio tremendo poderío a su vista, tremendo poderío tecnológico, porque estos carros cerrados eran impresionantes y amedrentaban a cualquiera. Es como ver un tanque de guerra, así grande, poderoso, imponente. Eso es lo que vio Judá y eso le provocó a él temor. Pero mira el caso puntual de Caleb, otra vez Caleb, versículo 20. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él, ¿quién? Caleb, anciano, arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, a los 3 gigantes. ¿Se acuerdan los gigantes que habían? Gigantes que eran poderosos, indestructibles, daban miedo mirarlos, eran imponentes, pero Caleb, dice, los expulsó, los arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. ¿Te fijas que Jehová estaba con Judá? Pero parece que Judá no quería tener, por decirlo de alguna manera, a Jehová en su corazón, no creía en él. Porque lo vemos aquí en esta reacción. Él ve estos carros tremendamente errados, dice, con hierro, con una tremenda fortaleza, y se intimidó y no arremetió contra ellos. Caleb, un hombre que había confiado en Dios, que había creído desde el principio en las palabras, en las promesas de Dios. Un hombre que creía en Dios, un hombre ya de avanzada edad, seguía confiando en Dios porque él había visto el poder de Dios actuando no solamente en Israel, sino en su vida, y eso le provocó confianza y fe en Dios y destruyó o arrojó, dice, a estos gigantes que no tenían ninguna diferencia con los carros cerrados que había ahí. La diferencia la hizo ¿qué? El hombre que confiaba en Dios y el hombre que no confía en Dios. Ahí está el punto. Y Jehová estaba con los dos, pero hay una diferencia. Es mi actitud hacia Dios. Jehová está con nosotros, pero es mi actitud. No sé si me explico. Si yo confío en Dios, Dios me va a bendecir, Dios me va a guiar. Pero si yo solamente creo que Jehová está conmigo, pero yo no confío en Él y sigo haciendo lo que bien me parece, porque en esa condición estaba el pueblo de Israel, haciendo lo que bien le parecía. Si yo estoy en esa condición, téngalo por seguro que cualquier cosa que voy a mirar, como el coronavirus, como lo que estamos mirando, nos va a asustar. Hermanos, ¿en quién confiamos? ¿En quién confías tú? ¿En quién crees tú? ¿O te vas a dejar amedrentar por lo que ves? Debemos orar a Dios como, si no mal recuerdo, Eliseo oró a Dios por su siervo Giesi. ¿Qué pasó con Eliseo? Eliseo oró a Dios. Giesi, el siervo, salió porque venían los sirios y venía tremenda fortaleza, tremendos ejércitos completamente armados, venían a destruir al profeta Eliseo, lo venían a destruir. Y Giesi, el siervo, asustado, le dice,
profeta o no sé, le dice, Eliseo, nos vienen a destruir. Y Eliseo orando a Dios y ¿sabes qué? Tienes que abrir tu corazón, por decirlo de alguna manera. Y ora a Dios. Y la oración de Eliseo a Dios es, Dios, abre los ojos espirituales de mi siervo. Abre los ojos espirituales del corazón. Pues Giezi dice, sale y se dio cuenta que a su lado había tremendo ejército celestial, ejército de Dios. ¿Cuál es la clave? Pedir a Dios que abra nuestros ojos espirituales para poder ver que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero para eso necesitamos este ejercicio de poder confiar en Dios, depender de Dios, ser perseverantes con Él, mantener una comunión personal con Dios, que es el principio que nosotros miramos aquí. Versículo 21. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Peor error que hizo la tribu de Benjamín y ya así todo el pueblo de Israel, que comenzó a convivir con el enemigo. Comenzó a convivir con el enemigo. Ahora, siendo que Dios les había dicho que no debían convivir con el enemigo. Hay un salmo que dice lo siguiente. Salmo 27 dice lo siguiente. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿En dónde está tu confianza? Porque la confianza de Judá y la confianza de Caleb, la confianza de Judá estaba en que Dios estaba con ellos y estaba también en la capacidad y en la fuerza y en la unidad que él tenía con Simeón y empezaron a ganar las victorias. Pero aquí vemos que Judá no confiaba plenamente en Dios porque el primer obstáculo, la primera impresión lo intimidó a Judá. En cambio, Caleb no. Caleb confiaba en Dios y confiaba en Dios de corazón, porque destruye, porque arroja a estos tres gigantes que eran también de la misma manera impresionantes. Y a eso se refiere el salmista aquí. Estos confían en carros, estos confían en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. En el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. ¿Puedes tú tener esa convicción y seguridad de que Jehová está en tu vida? ¿Tienes tú esa relación personal con Dios? ¿Esa comunión perseverante con Dios? El escritor aquí del libro de Jueces reconoce una vez más que Caleb toma su territorio, expulsa a los hijos de Anac. Lo que el escritor está mostrando aquí una vez más de Caleb es la fe, la confianza que siempre tuvo Caleb en Dios. Y Dios respaldó esa fe. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos obtener esa fe? Esa misma confianza que tuvo Caleb para destruir a estos gigantes temerarios, crueles, impresionantes, que impresionaban y daban miedo. Pero ¿por qué Caleb tuvo esa tal confianza en Dios? Porque Caleb oyó la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, creyó en ellos, los guardó en su corazón y los obedeció. Y los transmitió a sus hijos, ahí lo vemos en Axa, su hija. Los enseñó fielmente y se mantuvo meditando, guardando los mandamientos de Dios en su corazón. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la mala consecuencia de que nuestros hijos cometen errores, de que nosotros cometemos errores, de que nosotros estamos con miedo, de que nosotros estamos intimidados por la situación que estamos mirando, es a raíz y consecuencia que nos falta fe. Y si nos falta fe es porque no estamos meditando, leyendo, escuchando
la palabra de Dios y guardándola en nuestros corazones y creyéndola en ella. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, Israel no conocía a Dios. En su mayoría Israel no conocía a Dios. Esta generación que entró a la tierra de Canaán no conocía a Dios. Y como no conocía a Dios, entonces se creyeron más justos que Dios en cierta manera. No expulsaron porque no obedecieron los mandamientos de Dios. Dios les había dicho que tenían que eliminar al enemigo, no lo eliminaron. ¿Qué hicieron? Convivieron con el enemigo, especialmente la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín no derribó, no eliminó a los pueblos enemigos, sino que convivió con el enemigo. Y esta convivencia, vamos a mirar que más tarde le trajo graves consecuencias a Israel, llevando a Israel, estos pueblos paganos llevaron a Israel por camino de pecado. Capítulo 1 de Jueces, versículo 22. También la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel. Por favor, subraye esto. Ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada. Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Nosotros vemos aquí un detalle interesante. Mira, por favor, cuando entraron espías, si no mal recuerdo, enviados por Josué, cuando enviaron espías a mirar la tierra, a mirar el poderío militar que tenían, eran dos espías. Suben el muro, se encuentran con una mujer. En el muro de Jericó había una mujer que era prostituta, que era del pueblo, que era de Jericó, se llamaba Rahab. Esta mujer, cuando se encuentra con estos dos espías de Israel, los espías de Israel le dicen, ¿sabe qué? Escóndenos y nosotros vamos a hacer pacto contigo. Y la mujer le dice, ¿sabes qué? Aquí todo el pueblo de Jericó les tiene miedo. Todo el pueblo de Jericó, y fíjate lo que dice Rahab, le dice a estos dos espías. Le dice, ¿sabe qué? Todo el pueblo aquí, toda la nación de Jericó tiene miedo del Dios de ustedes, del Dios omnipotente y poderoso que los liberó de Egipto, que los ha guiado durante el peregrinaje en el desierto, que les ha provisto alimento. Es decir, la mujer tenía un reporte detallado y específico de quién era el Dios de Israel para el pueblo de Israel. Entonces, estos espías le dicen y hacen un pacto con esta mujer. Y le dicen, si tú nos escondes, entonces nosotros cuando vengamos a destruirte, vamos a perdonar la vida. Solo tienes que dejar caer un cordón rojo por la ventana y nosotros nos vamos a dar cuenta que eres tú, entonces tú y tu familia se van a salvar. ¿Les parece? Sí. Pero aquí hay un detalle importante. Primero, estos hombres de jueces, volviendo aquí a Jueces, estos hombres de jueces, estos que eran de la casa de José, cuando dice de la casa de José se refiere a las dos tribus de los hijos de José, Efraín y Manasés. Estos de la casa de José, dice, estos espías, dice, fíjate, escucharon de la forma que tuvieron estos espías enviados por Josué, de la forma, del método. Y tal vez estos copiaron el método de hacer pacto con una persona que los ayudó para conquistar la tierra. A diferencia que cuando ellos hacen este pacto con este hombre, a diferencia que Rahab creyó en Dios, siguió a Dios, cambió su estilo de vida, su forma de vida. Cambió toda su familia a tal punto que Rahab, nosotros la vemos en el libro de Mateo, en la genealogía de Jesucristo, vemos a Rahab como parte de la genealogía de Jesucristo. Es decir, el pacto que hicieron los espías de Josué con Rahab tuvo una consecuencia porque esta mujer cambió su forma de vida, cambió su estilo de vida, se convirtió, por decirlo de alguna manera para que usted me entienda, se convirtió a ser israelita, siguió a Dios, amó a Dios, por decirlo así.
cambió su estilo de vida. Estos dos, aquí de la casa de José, estos espías, ven a este hombre, dice, y hacen un pacto. Si tú nos ayudas, entonces nosotros vamos a mostrar misericordia contigo. Pero mira, aquí no hubo cambio en este hombre. ¿Por qué no hubo cambio en este hombre? Porque no había tal vez convicción en estos espías, porque mira lo que dice aquí, versículo 25. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia, y se fue el hombre a la tierra de los heteos, volvió a vivir en su lugar, no hubo cambios en él, como hubo cambios en Rahab, no hubo cambios en él de estilo de vida, sino que edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo en que se escribió este libro de Jueces. Pero no hubo cambios. No hubo cambios en este hombre. Siguió viviendo su paganismo, siguió viviendo su idolatría, siguió viviendo en su pecado, por decirlo de alguna manera, a diferencia de Rahab, que Rahab realmente hubo cambios, dejó su vida, dejó su estilo de vida, perdón, y siguieron. Ella y toda su familia se involucraron y fueron parte del pueblo de Israel, fueron parte del pueblo de Dios. No así estos. Así hay mucha gente también. Así hay mucha gente que copia el método, que dice, no, si hacemos alianza, que eso yo nos va a ir bien. Pero ¿sabes qué? Es terrible. Es terrible porque a la larga trae terribles consecuencias. Es como cuando dice el apóstol Pablo, de una manera para que usted pueda entender, cuando dice el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual. Cuando habla de unirse en yugo desigual, no solamente está hablando en el contexto matrimonial, sino que también está hablando en las alianzas que el creyente hace con el pagano, con el mundano, con cualquiera, por conseguir un fin en común, por el compromiso que el creyente muchas veces hace de su propia fe para mantener un trabajo, para mantener una relación, para mantener, qué sé yo, tantas cosas. Y hace esos artilugios paganos, carnales, mundanos, que son pecado a los ojos de Dios para mantener, por ejemplo, una relación. Que a la larga eso va a traer gravísimas consecuencias, que es lo que le pasó al pueblo de Israel. Versículo 27 al versículo 29, tenemos aquí una palabra que se va a repetir de aquí en adelante. Tampoco Manasés, dice, arrojó a los de Betseán. Y ahí salen unos nombres medio raros que no los voy a leer. Y el cananeo, dice, persistía en habitar en aquella. Versículo 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario y no lo arrojó. Tampoco, versículo 29, Efraín arrojó al cananeo. Y así sucesivamente. O sea, esta palabra tampoco se va a repetir. ¿Qué hicieron ellos? Perdonaron la vida e hicieron alianza y cobraron tributo. Cobraron tributo. Sigamos leyendo. ¿Y por qué los hicieron cobrar tributo? Porque ellos pensaban ser más justos que Dios. Fíjate, ellos carnalmente, por decirlo de alguna manera, paganamente, por decirlo de alguna manera, ellos dijeron, no los vamos a derribar. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa mejor. Dios dijo que los elimináramos, no los vamos a eliminar. Vamos a hacer una cosa mejor. Ojo con esto, vamos a hacer algo mejor. Los vamos a tomar prisioneros aprovechando el poder. Los vamos a tomar prisioneros, los vamos a dejar ahí, pero les vamos a cobrar tributo. Y eso es un beneficio mayor para nosotros, que les vamos a cobrar tributo antes que los eliminemos. Es decir, si los tenemos prisioneros nos van a dar. Si los eliminamos no nos van a dar nada. Peor error. ¿Y cuánta gente hay que piensa de esa manera? Sigamos leyendo, por favor. Sigamos leyendo, versículo 30. Del versículo 30 al versículo 36. Como les decía, se repite la palabra. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naal, sino que el cananeo habitó en medio de él, y le fue tributario. Versículo 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón. Versículo 32. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó, y así sucesivamente. Versículo 34. Nos saltamos al versículo 34. Los amorreos, y aquí hay un hecho importante. Aquí el enemigo comienza, como decimos, a mostrar la garra. Porque mira, dice el versículo 34. Los amorreos,
Acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Selá hacia arriba. ¿Qué pasa aquí? Como no los eliminaron, ¿sabe qué? Los amorreos, los enemigos, se envalentonaron y dijeron, ¿y estos? ¿Qué nos vienen aquí a decir lo que tenemos que hacer? Unámonos, dice. Y los persiguieron y no le dieron la tierra. No le dieron la tierra. Nosotros no nos movemos de aquí. Y los corretearon. O sea, corretearon, por decirlo de alguna manera, acosaron, persiguieron, los echaron al pueblo de Dios. ¿Y por qué razón? ¿Y por qué razón el enemigo se envalentonó? Y resulta que en esta toma de fuerzas del enemigo dijeron, nos resultó. Nos resultó. Los amenazaron, los desafiaron y nos resultó porque no vinieron. O sea, si podemos, el enemigo dijo, si podemos hacer más, si podemos ganar más espacio, y ojo con eso, si podemos ganar más espacio, sigamos entonces. La Biblia dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no debemos ignorar sus maquinaciones. A Satanás no hay que darle ni un milímetro de espacio, porque Satanás no perdona, porque Satanás es irreverente, es falta de respeto, es grosero, insensible. Satanás no perdona. No debemos darle espacio, ni un milímetro a Satanás. Aquí lo vemos claramente aquí. Y corretearon a los hijos de Dan, dice, a la tribu de Dan. La tribu de Dan dijo, bueno, como todos han conquistado y como todos han hecho tributario, nosotros también. Y conquistemos. Los cananeos, los amorreos, que dice aquí, dijeron, no, ustedes no nos van a venir a sacar. Y no lo sacaron. No lo sacaron. Hasta que, dice, versículo 35, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José, es decir, las dos tribus de Manasés y Efraín, cobraron fuerza, uno dice, aquí sí, realmente estos van a poner a estos cananeos en su lugar y los van a eliminar y los van a destruir. No, Señor, lo hicieron tributario. Lo hicieron tributario. Hermanos, qué terrible cuando, como el pueblo de Israel, las personas se creen, a veces creyentes se creen más justos que Dios. Y aquí en adelante nosotros vamos a mirar la caída en cadena de las tribus de Israel. ¿Por qué empezaron ellos a fracasar? Porque perdonaron la vida de sus enemigos, siendo que Dios les había dicho que los eliminaran. Ellos se creyeron más justos que Dios, cobrándoles tributo por vivir en sus terrenos, siendo que Dios les había dicho que debían eliminarlo, no lo hacen. En este caso, los enemigos persiguieron a la tribu de Dan, los empujaron, los sacaron de ahí. Pero Israel cometió un gravísimo error, que convivió con el enemigo. ¿Por qué? Por un poco de dinero. Esto me trae a la mente, hermanos, esa cita bíblica en donde Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y aquí está, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí hay responsabilidades compartidas. La primera irresponsabilidad que cometió el pueblo de Israel fue específicamente, o recae específicamente sobre los sacerdotes, porque los sacerdotes ellos tenían una copia del libro de Deuteronomio, y los sacerdotes ellos debían leer públicamente al pueblo para que no se olvidaran de los mandamientos de Dios, pues aquí vemos que los sacerdotes no hicieron su trabajo. Y así sucesivamente los líderes desconocieron los mandamientos de Dios. Y si los líderes desconocieron los mandamientos de Dios porque los sacerdotes no leyeron públicamente el libro de la ley al pueblo,
Entonces los líderes de Israel no conocían a Dios. Si no conocían a Dios, no confiaban en Dios porque no lo conocían. Y esta nueva generación se dejó llevar por su propia voluntad, haciendo lo que a cada uno bien le parecía. No tenían ley, no tenían orden a quien ellos someterse. No tenían nadie a quien someterse. Por lo tanto, obvio, ellos no creían en Dios, no creían en sus promesas. O sea, el pueblo estaba en un caos total, que el pueblo no podía discernir lo bueno de lo malo. Estaban tan confundidos ellos, que a lo bueno llamaban malo, y a lo malo llamaban bueno. ¿Qué podemos decir aquí que ellos llamaban a lo bueno malo? Ellos encontraron malo según su propia opinión carnal, por decirlo así, pagana. Encontraron terrible y cruel que Dios les diera como mandamiento que eliminaran a estos pueblos. Ellos lo encontraron terrible y cruel. ¿Y cuántas veces nosotros también hacemos lo mismo? Cuando el Señor nos dice en su palabra que no debemos mentir, que no debemos ser carnales, que debemos apartarnos de personas, o debemos dejar de hacer cosas que son nocivas para nuestra vida en los mandamientos de Dios. ¿Y cuántas veces decimos, no, pero es que Dios es muy drástico, Dios es muy cruel, Dios es muy drástico, ¿cómo voy a dejar a esta persona? Y a la larga esa mala influencia termina por alejarnos de la comunión con Dios. El apóstol Pablo, un conocedor del Antiguo Testamento, quien llevó y quien dio vida por medio del Espíritu Santo, los escritos del Antiguo Testamento, dio vida y enseñanza a la iglesia. El apóstol Pablo da el siguiente consejo del Espíritu Santo. ¿Qué dice? No erréis, dice. Las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Lo dice Dios? Pues, ¿qué debemos hacer nosotros? Es obvio, no debemos tener malas conversaciones. Debemos tener conversaciones que nos fortalezcan, que nos edifiquen. Pero no malas conversaciones porque a las finales corrompen las buenas costumbres. Terminamos alejándonos de Dios. Y pensamos que y caemos en este juego mental que lo vamos a mirar aquí. Primero, abandonamos la palabra de Dios inmediatamente. Segundo, dejamos de congregarnos, ya no nos interesa. Al dejar de congregarnos caemos en la mentira y el error de decir, pero igual yo tengo mi comunión con Dios. Mentira, mentira. A Dios no podemos engañar, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Así que el primer paso que llevó a la nueva generación a la derrota y la esclavitud, ¿qué fue? Abandonar la palabra de Dios. A través de la historia, vemos a través de la historia que cuando el hombre abandona la palabra de Dios cae en fracaso, cae en derrota. Y es la misma situación que nosotros estamos viviendo hoy día en esta generación, en medio de esta generación maligna y perversa, que está dejando de lado la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, y se está yendo a las fábulas, al pensamiento. Mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos en ese tiempo ya. Ya no estamos viviendo la sana doctrina, no estamos escuchando la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. Pero mira lo que dice aquí. Se amontonarán maestros conforme a su pecado, conforme a su egoísmo, conforme a lo que ellos piensan, conforme a su opinión, mire lo que les voy a decir, conforme a su denominación. Me encanta Capilla Calvario. ¿Sabes por qué? Porque Capilla Calvario no es una denominación, es un movimiento del Espíritu Santo de Dios. Hay una gran diferencia. Que algunos quieran hacerlo denominación, ese es otro punto. Pero Capilla Calvario es un movimiento, es un organismo que tiene vida propia. ¿Y sabe qué le da vida? El Espíritu Santo de Dios. Pues dentro se levantan maestros conforme a su propia concupiscencia, egoísmo, carnalidad, perversión, y apartan de la verdad del oído. ¿De qué manera apartan la verdad del oído? Dice, volviéndose a las fábulas. ¿De qué manera?
La advertencia que hizo el apóstol Pablo anteriormente: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿De qué manera se apartan el oído de la verdad? Teniendo malas conversaciones. Teniendo malas conversaciones. Conversaciones carnales. Conversaciones que no llegan a ningún punto. Conversaciones en base a opiniones destructivas. Y yo se los digo con conocimiento propio. Eso es un pecado a los ojos de Dios. Un pecado que yo también he cometido. Pero Dios me ha perdonado. Y lo mismo le digo a usted: Dios nos puede perdonar. Porque el punto es de que Dios nos perdone. Por lo tanto, dice la Escritura que el pueblo pereció. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido. Mira lo que dice: mi pueblo fue destruido. Porque le faltó, ¿qué dice? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento. Hay una peligrosa y seductora forma de ser pacifista en la vida cristiana. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros nos hemos vuelto como el pueblo de Israel, muy pacíficos, muy permisivos. No, yo no puedo ser tan directo, yo no puedo ser tan tajante, porque la forma, porque mi forma. ¿Qué diablos tiene la forma, hermano? Perdonando la expresión, ¿de qué sirve la forma si somos carnales? A veces hay personas que son muy de una apariencia de piedad. Los fariseos, y quiero solamente fundarme en lo que dice la Biblia, los fariseos tenían una apariencia de piedad. Una apariencia que era digna de imitar de la gente de Israel, a tal punto que la gente de Israel decía: me gustaría ser como él, como ese maestro, y añoraba, y les gustaba que la gente los reconociera y que les llamara maestros y que les llamara rabí. Pero ¿quién realmente conocía el corazón de esa persona? Fue el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, ¿cómo les decía? Fariseos hipócritas. Ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes muestran una apariencia muy linda, una apariencia de piedad, una forma, si lo podemos traer a este tiempo, una forma muy sumisa, muy sutil, con mucho amor y con mucha buena onda y todo permisivo y toda la cosa. Pero por dentro están llenos de pecado. Por dentro están llenos de pecado. Y son hipócritas. Y arrepiéntanse, porque si no se arrepienten se van a ir al infierno. Pero hoy día hemos adoptado, la iglesia en general ha adoptado una forma muy permisiva, muy pacifista, como que hacemos alianza con el enemigo. Y sabe que si hacemos eso, ¿sabe lo que estamos echando por tierra y estamos invalidando? La batalla espiritual. El cristiano está en una batalla espiritual constante y frecuente, en donde hoy día nosotros nos estamos peleando entre nosotros, como pueblo de Dios nos estamos peleando entre nosotros. ¿Sabes por qué nos estamos peleando entre nosotros? Porque somos muy permisivos unos a otros. Es decir, para ser más directo aún, estamos hablando solamente amor y amor y amor. Y cuando hablamos amor, ¿hablamos qué? Hablamos ambigüedades, nada claro. Siento que la Biblia dice la palabra de Dios dice que nosotros debemos hablar verdad en amor. Y a veces está el otro extremo, hablamos verdad y verdad y verdad sin amor. Verdad, verdad, verdad sin amor es brutalidad. Tampoco es bueno. Sino que la palabra de Dios nos enseña la combinación perfecta. Y cuando nosotros hablamos en combinación perfecta, podemos estar diciendo a una persona una verdad increíble, bíblica, increíble, que puede provocar en esa persona una reacción innata de poder, una reacción agresiva. Pero ¿sabes por qué lo recibe? Porque estamos hablando la palabra de Dios, porque estamos hablando el conocimiento de Dios, la palabra de Dios. Hermanos, este es el punto y el mensaje que nosotros debemos tener aquí en este capítulo. Número 1, tener conocimiento de Dios. Para tener conocimiento de Dios, ¿qué debemos hacer? Estudiar, leer, meditar, involucrarnos, participar, conectarnos ahora que estamos en esto. Conectarnos a los medios de estudio, que estudiamos la palabra de Dios, mirar ahí, estar ahí en la palabra de Dios, estar siendo disciplinados y no ser tan flexibles y tan convivientes, por decirlo así,
con el mundo. A veces nosotros compartimos más con el mundo que con la misma palabra de Dios y debemos ser realistas. Y por eso estamos como estamos. Es tiempo ya, hermanos, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Que nos arrepintamos de nuestros pecados y que podamos volver a Dios. Que podamos volver a Dios. Y ya no hacer más alianza con los instrumentos de Satanás. Mire lo que le estoy diciendo. No hacer más alianza con los instrumentos de Satanás. Y quiero ponerle este ejemplo clásico. El apóstol Pedro, cuando él estaba con Jesucristo, y cuando Jesucristo le dijo, en sus últimas semanas, dijo, hermanos, dice, o amigos míos, perdón, les dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén a padecer, ahí voy a ser juzgado, ahí voy a padecer, ahí voy a ser muerto, ahí voy a ser crucificado. El apóstol Pedro se levanta y dice, Señor, mientras yo viva, ¿te acuerdas de esa escena? Mientras yo viva, Señor, dice. Mientras yo esté presente y yo esté a tu lado, Señor, jamás nadie va a poner una mano sobre ti. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Pedrito, gracias. Aquí hay un hombre de piedad, aquí hay un hombre con compasión. Aquí realmente hay un hombre que realmente tiene esta sensibilidad por mí. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Le dijo eso? No, Señor, ¿sabe lo que le dijo Jesucristo? Jesucristo no se refirió a Pedro, sino que Jesucristo se refirió a quien estaba influenciando en ese minuto a Pedro. ¿Y quién estaba influenciando en ese minuto a Pedro? Satanás. Y Jesús le dice, atrás de mí, Satanás. Hermanos, es tiempo que nosotros podamos reflexionar. Estamos viviendo los últimos tiempos, en donde debemos tener conocimiento de Dios. Al tener conocimiento de Dios, vamos a tener y vamos a adquirir nosotros sabiduría de Dios. Porque conocimiento es muy distinto a sabiduría. Sabiduría de Dios. Y el principio de la sabiduría de Dios, ¿qué es? Temor a Jehová. Un temor reverente. Un temor respetuoso a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay mucha gente que hoy día tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría. Quiero terminar leyendo y citando Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, dice. Resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Someteos humildemente a Dios. Resistid al diablo. ¿Cómo se resiste al diablo? Primero sometiéndome a Dios. ¿Qué significa someterme a Dios? En palabras prácticas. ¿Acaso tengo que andar así siempre agachado? No. Someterse a Dios significa conocerle a Él. Conocer sus palabras. Conocer sus palabras. Guardarlas en mi corazón. Mantenerme en oración para que Él me dé sabiduría y aplicar su palabra con sabiduría. Eso yo me estoy sometiendo a Dios, porque estoy recibiendo su consejo, porque estoy recibiendo su enseñanza, porque estoy dependiendo de Él, porque estoy aplicando su palabra. Y cuando yo hago eso en forma inmediata, voy a poder discernir lo bueno de lo malo. Porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios me va a dar discernimiento y voy a poder discernir lo bueno de lo malo. Y voy a poder discernir, para hablar en términos más prácticos, voy a poder discernir si esta amistad me conviene o no me conviene. Voy a poder discernir si esta influencia me conviene o no me conviene. Voy a poder discernir si lo que estoy haciendo me conviene o no me conviene. Porque el Espíritu Santo es quien pone esa advertencia en nosotros. Pero si yo no estoy orando, si yo no estoy buscando de Dios, imposible que Dios pueda ejercer su poder sobre mi vida. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy arrojando a Dios lejos de mi vida. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Convivió con el enemigo. No se debe convivir con el enemigo. No se debe convivir con el enemigo. Al enemigo se le debe expulsar. ¿Y quién es nuestro enemigo común? ¿Nuestro enemigo común acaso el que me cae bien, el que no me cae bien, el que me ama, el que no me ama, el que habla mal de mí, el que habla bien de mí? ¿Ese es mi enemigo, ese es mi amigo? No, Señor, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si el enemigo en común que tenemos no somos entre nosotros, si el enemigo en común que tenemos es Satanás.
Y ese enemigo en común está ganando mucha ventaja en nosotros porque nosotros somos de la misma manera que el pueblo de Israel, somos permisivos. No, es que Dios es muy cruel, es que nosotros tenemos que compartir con toda la gente, que nosotros tenemos que... No, Señor. Tenemos que ser guiados más bien por el Espíritu Santo de Dios. Para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios tenemos que buscar a Dios. Tenemos que hacer lo que hizo Israel al principio del capítulo. ¿Qué hizo Israel al principio del capítulo? Consultaron a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, consultar a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Te falta fe? Pues busca fe. ¿Cómo puedes buscar fe? Escuchando la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios en tu corazón. ¿No sabes cómo tú tratar a tus hijos? ¿Cómo enseñar a tus hijos? Pues busca el consejo en la palabra de Dios. No seas permisivo con tus hijos, no sabes cómo aplicar autoridad a tus hijos, pero autoridad de Dios no ¿cómo te dijera yo? Ser autoritativo, ser mal genio. No, Señor. La palabra de Dios te la da. Perdón, la autoridad te la da la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo va a reflejar a través de tu vida el ejemplo. Va a reflejar a Dios a través de tu vida para que la gente te siga a ti, para que la gente pueda ver consecuencias. Tú eres un hijo que está deshonrando a tus padres, que no está siendo agradecido con lo que tus padres hacen y tú conoces a Dios, pues vuélvete a Dios. Estás en pecado, vuélvete a Dios y no te va a ir bien en la vida. Por los planes y proyectos maravillosos que puedas tener carnalmente, si Dios no está involucrado en ese proyecto, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Y si te va a ir bien, entonces te va a ir bien monetariamente. Y monetariamente te va a llevar eso ¿a qué? A tener amor por el dinero. Y dice que la raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Busca a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Busca a Dios. Busca a Dios. Concéntrate en Dios. Mira, pon tus ojos en Cristo y no en las circunstancias. Que Dios te bendiga. Oramos a Dios y damos gracias a Dios por esta su enseñanza. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por esta gran enseñanza que tú nos has dado y mucho más, Señor, que hay aquí en este capítulo maravilloso, enseñanzas que podemos ir sacando y aplicando a nuestras vidas. Yo te ruego de manera personal, Señor, y junto con mis hermanos que se suman a esta oración, Dios mío, perdónanos de todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por seguir nuestra propia voluntad, bajo nuestra propia opinión, sacando de lado, Señor, tus palabras, tus mandamientos. Perdónanos, Señor, porque a veces nos consideramos más justos que tú, Señor. Siendo, Señor, que tú eres Dios soberano, poderoso. Perdónanos, Señor, porque a veces, Señor, somos más complacientes con el mundo, Señor. Somos más permisivos con el mundo, Señor, y muy drásticos, Señor, con las cosas con las cosas espirituales más bien, Señor. Señor, oramos en esta mañana para que nos perdones de nuestros pecados y nos vuelvas a la senda. No queremos perecer como el pueblo de Israel por falta de conocimiento, sino que, Señor, queremos que tú nos perdones y que seamos hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo apegados a tu palabra. Aprovechando este tiempo de poder, Señor, estudiar tu palabra como iglesia, como congregación, Señor. Guíanos, Señor, y susténtanos. Fortalece nuestras vidas y nuestros corazones. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Que Dios bendiga sus vidas. Si usted quiere ofrendar, si usted quiere dar su diezmo, por favor, hágalo de la manera en que aparece ahí en la pantalla, haciendo transferencias, obviamente, pero hágalo con un corazón alegre. No lo haga ni por compromiso ni por obligación, ni tampoco hágalo como un método, es que para que me vaya bien entonces voy a hacerlo porque este es el método que me enseñaron. No, Señor, esto no funciona por método. La Biblia no enseña métodos, la Biblia enseña principios. Los métodos van cambiando de acuerdo a los tiempos, por eso la iglesia está como está, porque la metodología de la iglesia en general va cambiando de acuerdo a los tiempos. La iglesia se está acomodando al mundo y no el mundo a la iglesia, por eso estamos como estamos. Pues el Señor no enseña eso, el Señor enseña principios. Y los principios van contra toda la metodología establecida por el mundo. Y eso nos trae problemas. Pero debemos mirar esto. Y debemos confiar en esto.
que si Dios está por nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga, hermano, que tengan una muy linda semana. Nos encontramos mañana entonces a las 20 horas con los varones por la aplicación de Zoom. Nos encontramos entonces a seguir estudiando el libro de Primera de Juan. Las damas se siguen reuniendo todos los días, de lunes a viernes, todos los días en la mañana, a las 9 de la mañana, a tener una serie de devocionales. Invito entonces a todas las damas a que se conecten a seguir estudiando la palabra. Y también nos volvemos a encontrar como iglesia, como congregación, el próximo miércoles a las 20 horas a seguir estudiando el libro de Tesalonicenses. Quiero animar, antes de que me corten ya, quiero animar, por favor, e invitar a los jóvenes. Los jóvenes se están reuniendo los días viernes y los días sábados por la aplicación de Zoom. Por favor, jóvenes, por favor, padres, animen a sus jóvenes. ¿Sabes qué? Miren, nosotros la verdad es que queremos animarlo. No lo vea como, pucha, otra vez me están diciendo que lo anime. Si el cabro no quiere, ¿sabes qué? Por favor, yo le aconsejo, como nos enseñó Dios aquí en su palabra, mire bien qué amistades tiene sus hijos. Porque he sabido, porque he conocido y he visto, y he sabido que sus hijos son totalmente desinhibidos y sin ningún prejuicio ante sus amigos, ante las redes sociales. No tienen ningún prejuicio, hablan y son prácticamente parlanchines y hablan de todo, y está bien, pero cuando les toca dar una opinión, no hablan absolutamente nada, son callados. Hermano, ahí hay un problema. Ahí hay un problema, que usted como padre, que nosotros como padres debemos poner ojo, como nos enseñó Caleb aquí, en su actitud, debemos poner ojo. ¿Cómo son nuestros hijos afuera, en el mundo? ¿Cómo son nuestros hijos en la iglesia? Deben ser una sola persona. Bueno, ahí les dejo la enseñanza. Que Dios les bendiga entonces, hermano, que tengan una linda semana y gracias por conectarse con nosotros. Bendiciones, que estén muy bien. Adiós. Adiós.